Evangelio de hoy jueves 20 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta un momento crucial en la vida de Jesús y sus discípulos. Jesús les hace una pregunta fundamental: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego les interpela personalmente: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta central de nuestra fe y, de hecho, de nuestra vida entera. No es suficiente conocer lo que otros dicen de Jesús. Podemos aprender sobre él en la catequesis, en la teología, en los libros y en la tradición, pero al final, nuestra respuesta debe ser personal. No podemos depender de la fe de nuestros padres, de nuestros amigos o de la comunidad. Debemos encontrarnos con Cristo de manera individual y responder con convicción. Pedro, en un acto de fe inspirado, dice: Tú eres el Mesías. Reconoce en Jesús al ungido de Dios, al Salvador esperado por el pueblo de Israel. Es un momento de gran claridad espiritual, en el que Pedro parece haber entendido la identidad de Jesús. Sin embargo, su comprensión es aún incompleta. Jesús inmediatamente comienza a explicar lo que significa ser el Mesías. No es un rey terrenal que vendrá con poder y gloria humana, sino el siervo sufriente que deberá padecer, ser rechazado y finalmente morir, para luego resucitar. Esta revelación desconcierta a Pedro y a los demás discípulos. Pedro, que hace unos momentos había proclamado su fe en Jesús, ahora lo aparta y lo reprende. Su mente aún está aferrada a la idea de un Mesías triunfador, que liberará a Israel de la opresión romana. No puede concebir que el camino de Dios pase por el sufrimiento y la cruz. Entonces, Jesús reprende a Pedro con palabras muy duras: Apártate de mí, Satanás. Porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Estas palabras nos muestran que, cuando tratamos de imponer nuestras propias ideas a Dios, corremos el riesgo de alejarnos de su voluntad. Muchas veces nos comportamos como Pedro. Queremos seguir a Jesús, pero a nuestra manera. Deseamos un cristianismo sin sacrificios, una fe sin renuncias, una relación con Dios que no nos incomode ni nos desafíe. Sin embargo, Jesús nos llama a pensar con la lógica del Evangelio, no con la lógica del mundo. El mundo nos enseña que el éxito, el poder y la comodidad son los objetivos principales de la vida. Jesús, en cambio, nos muestra:
que la verdadera grandeza está en el servicio, en la entrega, en la humildad y en el amor incondicional. Aceptar el camino de la cruz no significa resignarnos al sufrimiento, sino confiar en que Dios puede transformar el dolor en redención. La cruz de Cristo no fue el final, sino el inicio de la victoria sobre el pecado y la muerte. Nosotros también enfrentamos momentos de crisis, de dudas, de miedo. Nos cuesta entender por qué Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida. Pero si confiamos en Él y en su plan, veremos que todo tiene un propósito. Jesús no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos asegura que estará con nosotros en cada prueba. Nos da la gracia para superar los obstáculos y la fortaleza para cargar nuestra cruz con esperanza. Pedro tuvo que aprender esta lección a lo largo de su vida. Su fe fue puesta a prueba en muchas ocasiones, pero al final comprendió que seguir a Cristo implica estar dispuesto a dar la vida por Él. Nosotros también estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Cada día, Dios nos invita a profundizar nuestra fe, a madurar en nuestra relación con Él, y a renunciar a todo aquello que nos impide seguirlo con sinceridad. El mayor obstáculo para la fe no son las dificultades externas, sino nuestra propia resistencia interior. Muchas veces, queremos que Dios haga nuestra voluntad en lugar de someternos a la suya. Sin embargo, la verdadera felicidad está en abandonarnos completamente en sus manos. Seguir a Cristo significa aceptar su camino, incluso cuando no lo entendemos del todo. Significa confiar en su amor y en su sabiduría, sabiendo que Él siempre busca nuestro bien, aunque a veces sus planos sean diferentes a los nuestros. Jesús no nos pide una fe ciega, sino una fe basada en la relación con Él. Quiere que lo conozcamos personalmente, que nos dejemos amar por Él y que descubramos en su Evangelio la verdad que da sentido a nuestra existencia. El camino del discípulo es un camino de transformación. No podemos seguir a Cristo y seguir siendo los mismos de antes. Su amor nos cambia, nos purifica, nos hace mejores personas y nos enseña a amar como Él ama. El mundo nos ofrece muchas promesas falsas de felicidad. Nos dice que el dinero, el placer, el éxito y la fama son lo más importante. Pero Jesús nos muestra que la verdadera felicidad está en el amor, en la entrega y en la comunión con Dios. A veces, nos sentimos como Pedro, entusiasmados con Jesús en un momento y confundidos al siguiente. Pero Dios no se rinde con nosotros. Nos sigue llamando, nos sigue enseñando. Y nos sigue mostrando el camino. Cada día, Jesús nos pregunta: ¿quién dice que soy yo? Y nuestra respuesta no debe ser solo con palabras, sino con nuestra vida entera. Que podamos decir con convicción: tú eres mi Señor, mi Salvador y mi todo. La invitación de Jesús a seguirlo no es una propuesta superficial, sino un llamado a una transformación profunda del corazón. No se trata solo de creer en Él, sino de vivir como Él, de asumir sus valores y hacerlos parte de nuestra existencia cotidiana. Muchas veces, pensamos que seguir a Cristo es solo una cuestión de cumplir ciertas normas, o de realizar algunas prácticas religiosas. Sin embargo, Jesús nos pide mucho más. Nos llama a una conversión total, a un cambio de mentalidad, a dejar atrás nuestra manera egoísta de ver la vida, y abrazar la lógica del amor y el sacrificio. El mensaje de Jesús no siempre es fácil de aceptar. Nos desafía,
Nos confronta con nuestras propias comodidades y seguridades. Nos obliga a preguntarnos si realmente estamos dispuestos a renunciar a lo que nos aparta de Dios y a confiar plenamente en Él. Pedro tuvo que aprender esta lección de manera difícil. Su mentalidad aún estaba atada a la lógica del mundo, donde el éxito se mide en términos de poder y prestigio. Jesús le mostró que el verdadero camino del Mesías no era el del triunfo humano, sino el del servicio y la entrega hasta las últimas consecuencias. A nosotros también nos cuesta aceptar este camino. Muchas veces queremos un cristianismo sin cruz. Una fe que nos aseguramos bendiciones sin desafíos. Pero la realidad es que no hay resurrección sin sufrimiento. No hay gloria sin sacrificio, no hay verdadera vida sin entrega. El mundo nos enseña a evitar el dolor a toda costa, a buscar siempre lo que nos haga sentir bien en el momento. Sin embargo, Jesús nos muestra que hay un tipo de dolor que tiene sentido. Un sufrimiento que da fruto, el sacrificio por amor. Cuando amamos de verdad, estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas por el bien del otro. Los padres sacrifican su tiempo y su comodidad por sus hijos. Los amigos se apoyan en los momentos difíciles. Los verdaderos discípulos de Cristo entregan su vida por el Evangelio, incluso cuando esto implica grandes renuncias. Jesús nos llama a mirar más allá de lo inmediato. Nos invita a ver la vida con ojos de eternidad. A no aferrarnos a lo pasajero, sino a construir nuestra existencia sobre aquello que permanece para siempre. El desafío de seguir a Jesús no es solo para los santos o para los grandes líderes de la Iglesia. Es un llamado para todos, en nuestra vida diaria. En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones. Cada día tenemos la oportunidad de elegir entre la comodidad y el amor. Entre el egoísmo y la entrega, entre nuestra voluntad y la de Dios. A veces, sentimos miedo de entregar nuestra vida a Dios por completo. Pensamos que perderemos algo importante. Que nos quedaremos sin lo que nos hace felices. Pero la verdad es que solo en Él encontramos la verdadera alegría. Cuando dejamos que Dios guíe nuestra vida, descubrimos una paz y una plenitud que nada en el mundo puede ofrecernos. Jesús no promete un camino fácil, pero sí un camino lleno de sentido. Nos invita a confiar, a creer que su plan para nosotros es mejor de lo que imaginamos. Nos enseña que cada renuncia hecha por amor nos acerca más a la verdadera felicidad. La historia de Pedro es la historia de cada uno de nosotros. A veces acertamos, otras fallamos. Un día proclamamos nuestra fe con valentía. Y al siguiente dudamos y tememos. Pero Jesús sigue ahí, guiándonos, enseñándonos, ayudándonos a levantarnos cada vez que caigamos. Nuestra fe no se basa en nuestra propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Él es quien nos sostiene, quien nos da la gracia para perseverar. Quien nos llena de su amor cuando nos sentimos débiles. Hoy, Jesús nos vuelve a hacer la pregunta, ¿quién dice que soy yo? Que nuestra respuesta no sea solo de labios, sino de corazón. Que nuestra vida entera refleja que creemos en Él. Que lo amamos y que queremos seguirlo hasta el final. Seguir a Jesús no es solo un acto de fe momentáneo, sino un compromiso de vida que requiere valentía y perseverancia. Cada día somos llamados a reafirmar nuestra decisión de caminar con Él, a pesar de las dificultades y las tentaciones que el mundo nos presenta. Muchas veces, el miedo nos paraliza. Tememos el rechazo, el sufrimiento, la incertidumbre del futuro.
Pero Jesús nos recuerda que quien confía en Él no tiene nada que temer. Su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Su gracia nos sostiene en los momentos más oscuros. Pedro, aunque reconoce a Jesús como el Mesías, aún no comprende el verdadero sentido de su misión. Él, como muchos de nosotros, esperaba un Salvador glorioso, poderoso, que triunfara sobre sus enemigos de manera espectacular. Pero Jesús le mostró que la verdadera victoria no está en el dominio, sino en la entrega, no en la imposición, sino en el amor sacrificial. Hoy en día, nos enfrentamos al mismo desafío. Queremos que Dios actúe según nuestros planos, que nos libre de todo sufrimiento sin que tengamos que renunciar a nada. Pero Jesús nos enseña que el camino del discípulo no es de comodidad, sino de fidelidad, incluso en medio de las pruebas. El mundo nos ofrece muchas alternativas a la cruz. Nos dice que busquemos el éxito personal, que evitemos todo sacrificio, que pongamos nuestros propios intereses por encima de todo. Pero el Evangelio nos llama a algo radicalmente diferente. A perder nuestra vida para encontrarla. A dar sin esperar nada a cambio. A confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. A veces, nos sentimos como Pedro cuando Jesús le dijo: «Apártate de mí, Satanás». Nos resistimos a la voluntad de Dios. Queremos seguirlo a nuestra manera, sin renuncias ni dificultades. Pero Jesús, con su paciencia infinita, nos corrige, nos enseña y nos guía hacia la verdad. Ser cristiano no significa vivir sin luchas ni caídas. Significa levantarse una y otra vez, con la certeza de que Dios nunca nos abandona. Significa confiar en su misericordia y permitir que Él transforme nuestro corazón, incluso cuando nos cuesta soltar lo que nos ata. Cada día, Dios nos da la oportunidad de reafirmar nuestra fe. Nos invita a cargar nuestra cruz con amor, a confiar en su plan, a seguirlo sin miedo. No nos promete una vida sin dificultades, pero sí la certeza de que Él estará con nosotros en cada paso del camino. El amor de Dios no es un amor superficial o pasajero. Es un amor que se entrega por completo, que no busca su propio interés, que da la vida por los demás. Y nos llama a amar de la misma manera. A vivir con generosidad, a perdonar sin límites. A servir sin esperar recompensa. Cuando miramos la cruz de Cristo, vemos la prueba más grande de este amor. No fue el fracaso de Jesús, sino su mayor triunfo. En la cruz, venció el pecado y la muerte. Nos abrió el camino a la vida eterna. Y nos mostró que el amor verdadero es capaz de soportarlo todo. Nuestra respuesta a este amor no puede ser indiferencia. Si realmente creemos en Cristo, si realmente lo hemos encontrado en nuestra vida, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Su amor nos transforma. Nos impulsa a dar lo mejor de nosotros, a vivir para los demás. El seguimiento de Jesús es un proceso continuo de conversión. No se trata solo de un momento de entusiasmo, sino de una entrega diaria, de un compromiso renovado constantemente. Es aprender a ver con los ojos de la fe. A confiar en que Dios está obrando incluso en lo que no entendemos. A veces sentimos que nuestra fe es débil, que no somos lo suficientemente fuertes para seguir a Jesús como Él nos pide. Pero no se trata de nuestra fuerza, sino de su gracia. Él no nos llama porque somos perfectos, sino porque nos ama y quiere llevarnos a la plenitud de la vida. El camino no siempre será fácil. Habrá momentos de dudas, de dificultades,
de tentaciones. Pero cada vez que caigamos, Dios estará ahí para levantarnos. Su amor es más grande que nuestras debilidades. Su misericordia es infinita, su fidelidad no cambia. Seguir a Jesús implica una entrega total. Una disposición a confiar en Él incluso cuando el camino parece incierto. No se trata solo de creer en Él con la mente, sino de vivir según sus enseñanzas, dejando atrás todo lo que nos impide avanzar en la fe. A menudo nos aferramos a nuestras propias seguridades, a nuestras propias ideas de lo que significa ser felices. Pero Jesús nos invita a mirar más allá, a comprender que la verdadera felicidad no está en acumular, en dominar o en evitar el sufrimiento, sino en amar y servir con un corazón desprendido. Pedro tuvo que aprender esta lección de la manera difícil. Quería proteger a Jesús del sufrimiento, pero no entendía que la cruz era parte del plan de salvación. Del mismo modo, muchas veces queremos que Dios actúe de acuerdo con nuestras expectativas, sin darnos cuenta de que su voluntad siempre es más grande y más sabia que la nuestra. Cada uno de nosotros tiene una cruz que cargar. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una lucha interna o una dificultad en nuestras relaciones. Pero Jesús nos enseña que no llevamos esa cruz solos. Él camina con nosotros, nos fortalece y nos ayuda a encontrar sentido en medio del dolor. El mundo nos dirá que evitemos el sufrimiento a toda costa, que busquemos solo lo que nos da placer inmediato. Pero Jesús nos muestra que hay un propósito en cada sacrificio ofrecido con amor, que en la entrega encontramos la verdadera plenitud. Cuando seguimos a Cristo con fidelidad, nuestra vida se convierte en un testimonio para los demás. No solo hablamos de Él, sino que lo reflejamos en nuestra manera de vivir, en la paz que transmitimos, en la forma en que amamos incluso a quienes nos cuesta. Jesús nos llama a confiar en su plan, a seguirlo sin reservas, a dejar atrás todo lo que nos impide crecer en el amor. No nos promete una vida sin dificultades, pero sí una vida con sentido. Una vida llena de su presencia y de su paz. Que cada día reafirmamos nuestra decisión de seguirlo, de cargar nuestra cruz con amor, de confiar en su voluntad. Porque en Él encontramos la verdadera vida. La vida que no se acaba, la vida que da fruto eterno. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.